con sanciones ante su incumplimiento. Si el Estado ejerce el monopolio legítimo de la fuerza, habrá que contemplar incluso, como en países como Chile o como en España, multas e incluso privación de la libertad. Y creo que esto es particularmente vigente en países como México, que no se caracteriza precisamente por una cultura de la legalidad, de que domine un área de convivencia reguladora de la vida social, y que por tanto ahí donde el gobernador decidió adoptar medidas propias, y la verdad es que hay de naturaleza voluntaria, se estima que la población no respetó la cuarentena e inclusive se fue a acciones, se movilizaron hacia la costa, particularmente durante Semana Santa y Pascua. Quinta reflexión, creo que ante una situación de crisis, un requisito fundamental es el de la unidad nacional, es decir, la necesidad de búsqueda de consensos y de decisiones colegiadas. Bueno, en contraste observamos el caso de Brasil y de México, donde hay divisiones e incluso confrontaciones entre el gobierno central y las entidades federativas. Esto yo creo que es pernicioso y no suma, sino que por el contrario resta y da el traste con este requisito que considero yo es fundamental de unidad nacional, ¿no? Los mensajes por parte de las más altas autoridades deberían ser claros, deberían generar conciencia sobre la población, sobre la letalidad de este virus, y bueno, esto entra en contradicción con declaraciones tales como estamos viendo la luz al final del túnel o estamos domando la pandemia. Son, digamos, mensajes contradictorios que poco abonan a generar esta conciencia sobre la necesidad de mantenerse confinados y evitar la propagación de la pandemia. Sexto, bueno, el derecho a la salud es un derecho humano de segunda generación que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y yo creo que este derecho a la salud debería comenzar por los propios operadores del sector salud, ¿no? Y del sector seguridad, que son la primera línea que tiene el Estado para enfrentar esta pandemia sin antecedentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo menos uno esperaría que el Estado le garantice a los médicos, a las enfermeras, eh, eh, a los camilleros, a la gente que ha observado que por no tener estos insumos o por carecer de estos insumos. Y ya para finalizar, evidentemente hay que establecer prioridades, particularmente en la asignación de recursos, ¿no? Los insumos sanitarios, México reaccionó tardíamente, hay que decirlo, México salió al mercado a conseguir insumos sanitarios cuando ya los habían adquirido los países de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? No hay suficientes, por ejemplo, ventiladores artificiales, que son, digamos, básicos para la atención de las personas que adquieren este virus. Entonces, evidentemente que acá se habló también, hay que garantizar la satisfacción de las necesidades básicas a la población que vamos a obligar a mantenerse en casa, alimentos, agua, fundamentalmente. Y bueno, y hay una serie cuando hablamos de asignación de recursos, estamos hablando de lo que los economistas denominan el costo de oportunidad. Por ejemplo, se ha hablado mucho sobre la necesidad de repatriar con nacionales que se encuentran en el extranjero. ¿Cuál es el costo de oportunidad de destinar recursos a repatriar a un connacional, de destinarlo a otras prioridades, como sería la atención a la propia población residente en México? Y la verdad es que me da la impresión de que hay colegas que se han quedado con un pensamiento
anclado en noviembre o diciembre del año pasado. Por ejemplo, me llama la atención que hay muchos académicos y defensores de derechos humanos que insisten mucho sobre el peligro en las prisiones o en el sistema penitenciario de propagación de este virus, pero nada dicen, por ejemplo, de las personas que viven en asentamientos irregulares, que en Brasil se conocen como favelas o en Argentina como villas de emergencia o villas miseria, donde también la población se encuentra hacinada. Estamos hablando de ciudadanos que no han quebrantado ningún derecho y que merecen una acción prioritaria. Eh, Recapitulando ya para finalizar, ¿no? El COVID-19 claramente importa un desafío a los derechos humanos. Estamos frente a una crisis que probablemente, de acuerdo con los científicos más reconocidos, se va a extender por 18 meses más, mínimamente, porque se necesita un año para desarrollar y se habla de 6 meses más de prolongación de lo que algunos han denominado olas, es decir, de rebrotes, porque incluso en Wuhan, donde se había logrado establecer un cordón sanitario y combatir eficientemente el virus, hoy nuevamente hay rebrotes, al igual que Corea del Sur, que es otro de los países que se presenta como un ejemplo de buenas prácticas. Por su atención, muchas gracias. Procederemos ahora a las preguntas. A las preguntas que se han estado formulando, que los invito todavía a seguirlas haciendo. Tenemos buen tiempo, tenemos buena oportunidad y hay que aprovechar a nuestros ponentes. Cuando esta pregunta es abierta para todos ustedes, son dos preguntas. La primera es, ¿cómo se vislumbra en México la seguridad nacional si se prolonga el confinamiento y además las políticas públicas del gobierno federal que han implementado no han sido las mejores al maquillar datos? Tomando en cuenta que al parecer en octubre se habla de un rebote, es una pregunta, es decir, ¿cómo vemos a México ahí? Y la segunda es, ¿qué opinión tiene de la ley de amnistía? ¿Es una amenaza o una oportunidad? El que quiera contestar, por favor, solo Marcos. Muy bien, gracias. Bueno, nosotros ya dijimos que desde nuestro particular punto de vista no hay una estrategia clara del gobierno federal. Yo vislumbro un escenario similar al de Brasil. Brasil hoy por hoy es el país que presenta el mayor número de contagios, el mayor número de defunciones. Yo creo que para allá vamos, ¿no? Porque justamente no se ha declarado el estado de excepción, no, el confinamiento no ha sido obligatorio, y además ha habido contradicciones en el discurso oficial que han generado confusión en la población. A mí me da la impresión de que la mayoría de la población ahí no es consciente de la gravedad de la situación que se enfrenta, de la legalidad del virus. Y bueno, y estamos preocupados porque observamos un reciente decreto presidencial sobre que habilita o faculta a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Nacional. La verdad es que hablando, digamos, en términos llanos, es la misma gata revolcada, ¿no? Porque la Guardia Nacional son militares y marinos que han sustituido el uniforme por el de la Guardia. Digamos, hablando de derechos humanos, la verdad es que la actual administración ha logrado lo que ni siquiera Felipe Calderón durante la llamada guerra contra el narcotráfico pudo obtener, que ha sido la carta blanca para el uso de las Fuerzas Armadas. No sé si esto sea también una señal de que en el futuro el gobierno central utilizará a las Fuerzas Armadas para reprimir descontentos sociales. Esa es en mi humilde opinión. Alejandro, y luego yo. Bueno, en ese sentido, en su momento, el filántropo Bill Gates comentó en algún momento que había que
aparejar de la infraestructura de salud a la infraestructura de Fuerzas Armadas por la rápida respuesta que se pueda dar ante un contagio masivo, descontrolado, y creo que el Estado mexicano, como dice ahorita el doctor Marcos Pablo, con este acto que generó el presidente, tal vez quiera aparejar el sistema de seguridad al de salud, en el sentido de poder generar un mayor control si esto tuviera que llegar a un extremo más complicado. Por el otro tema de la ley de amnistía, que por ahí alguien preguntaba, extendió el tema de amnistía. Hoy, por ejemplo, digo, en el sentido de que lo hicieron o se generó, mejor dicho, para que aquellas personas que estuvieran confinadas no fueran a estar contagiadas. Sin embargo, la ley de amnistía no contempló a los grupos vulnerables, contempló la amnistía para esquemas de aborto, para homicidio por razón de parentesco, para los robos simples, sin violencia, para comunidades indígenas, delitos contra la salud, siempre y cuando se demuestre la vulnerabilidad de la persona y que era, como dice tal cual la ley, que vivía en condiciones de pobreza. No se contempló tal cual para liberar a las personas que estuvieran en algún riesgo de contagio de COVID. Sin embargo, eso el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales y un mismo juez de causa lo puede considerar en su momento. Me parece que el tema de seguridad nacional, insisto, y vuelvo a reiterar que el Estado mexicano necesita una metodología más concreta para poder diagnosticar, mejor dicho, para hacer diagnósticos en materia de riesgos, en materias de amenazas. Como tal, le hemos batallado, yo creo que 20 años en eso, si no es que más. Siempre nos vamos con la finta que el principal problema en México es el flagelo de la delincuencia, pero esta se puede combatir también desde varias aristas, y uno de ellos es los temas de salud, los temas de cambio climático y también de biodiversidad. Aquí el tema es que México a veces hace diagnósticos o a veces hace esquemas solamente internos, no tiene el contexto general. Por ejemplo, este tema de pandemia creo que se pudo haber abordado desde principios de enero por el Estado mexicano. Hubo estados de la República que se adelantaron, incluso al mismo presidente de la República. Entonces, me parece que sí debe de haber una infraestructura más concreta en un Consejo de Seguridad Nacional que implique no solamente el tema de delincuencia, sino también de soberanía y de control de riesgos. Mario, ¿querías comentar algo? Le abrimos el micrófono. Sí. Gracias. Yo creo que, bueno, basándonos en un tema o técnicamente en la palabra de crisis, crisis significa peligro y oportunidad al mismo tiempo. Por lo tanto, considero que tenemos dos oportunidades importantes. Una es el proceso relacionado a lo que mencionaba Alejandro, que es la gestión de riesgos. Es decir, no solamente en tema de seguridad, en general, el proceso de gestión de riesgos en nuestro país es muy deficiente en muchas instituciones o en muchos contextos. Creo que se viene una oportunidad muy grande para crear cuerpos, organismos profesionales especializados en gestión de riesgos. Es un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque pareciera ser que la estrategia más común utilizada es poner profesionales que son buenos a lo largo de su trabajo cotidiano a generar decisiones en gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos requiere una preparación y una capacitación especial. No por ser bueno en tu trabajo cotidiano serás un excelente tomador de decisiones ante una crisis. Se requiere su formación. Y esto también me lleva a una oportunidad en el sistema de salud. Considero que a partir de la pandemia viene una serie de preguntas que se tienen que analizar. Por ejemplo, no sabemos qué va a pasar con las mujeres embarazadas que tienen COVID y si sus hijos nacerán con alguna indicación o nacerán con alguna complicación a partir del COVID, por ejemplo. No sabemos si el COVID va a tener una consecuencia a largo plazo en quienes ya lo tuvieron y si habrá algún tipo de afectación. Algunos estudios que no son concluyentes refieren que hay afectaciones en el sistema circulatorio de carácter grave y que serían irreversibles.
Entonces, yo creo que hay ciertos temas que todavía no hemos medido. Creo que todavía no nos ha caído el 20 de las consecuencias que nos ha generado y todavía no nos hemos dado cuenta hasta dónde esto nos va a cambiar en el contexto social. Creo que hasta cierta forma es un poco apresurado decir que que tenemos todos los recursos para eso, porque desde mi humilde punto de vista todavía no tenemos un análisis claro de cuáles son las repercusiones a corto y mediano plazo de esto. La mayoría de las repercusiones se han basado en economía y muy pocas veces en salud y en temas social. Considero que a partir de la pandemia, la marginación, la desigualdad de género se va a acrecentar, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay fenómenos sociales que a partir de esto van a ser más evidentes. La gente que estaba a punto de generar o de recibir equidad, creo que se va a retrasar avances en algunos extractos sociales, incluso de años. Por eso es importante hacer, vuelvo a repetir, ese proceso de gestión de riesgos e ir tomando decisiones conforme se vayan generando y vayan apareciendo nuevas consecuencias. Muy amable, gracias, maestro. Voy a dar otra pregunta para el que desee contestarlas, para cualquier ponente. Nos comentan, ¿existen repercusiones en los derechos humanos de las personas que trabajamos de forma independiente? Ya que existe una crisis económica, ¿cómo se garantizará la adquisición de una canasta básica si las autoridades nos tienen nuestros domicilios sin laborar? La pregunta prácticamente es, ¿cómo es la violación de mi derecho humano a trabajar con el impedimento que tengo yo para trabajar? Bueno, si existe, me comenta por ahí que es trabajo independiente, ¿cierto? Sí. Bueno, como trabajo independiente me parece que sí debe acogerse a los lineamientos que están generando el gobierno federal, depende de la actividad que realice. Si hay un apoyo, si el trabajo es del sector formal, informal, me parece que debe de haber ahí un incentivo que estaba dando incluso el mismo gobierno del estado de Jalisco. Y bueno, es cierto, hay que esperar que esta recesión termine para poder reactivar el tema económico. No veo como tal, de momento, un esquema de violación a derechos humanos. Digo, estamos en un tema de restricción, sin embargo, sí es acogerse, digamos, a los ciertos apoyos o tratamientos que se están dando a través del Estado, que son, que me parece que a fondo perdido, creo que no les van a cobrar algún interés. La violación se daría si tuviera algún patrón y por alguna condición de discriminación o bien meramente laboral, siempre y cuando el patrón pruebe que no está en tema de pérdida de recursos con el que pueda cubrir o emular su salario, me parece que no se puede configurar, pero insisto, es un esquema que claro que golpea a todos y desde luego en esta política pública de poder consumir también lo local apoyaría mucho a las personas que se encuentran en esta situación. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Un comentario o paso a la siguiente pregunta? Paso a la siguiente pregunta. Perfecto. Este es un tema importante. Dice que la Policía Municipal, por órdenes del presidente, detiene a las personas que andan en la calle, los esposan y los hacen marchar por la calle en procesión y gritar, tengo que quedarme en casa. Luego lo publican en redes sociales. Esta violación a los derechos humanos, dice, ¿quién va a decir algo? Pero realmente aquí es, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, hacerlo del conocimiento de la autoridad competente. Me parece que debe hacerlo del conocimiento de las organizaciones protectoras de derechos humanos y si en esa condición se vulneró algún derecho a la dignidad, pues entonces denunciar inmediatamente a... Perfecto, por favor, Mario. Sí, bueno, yo considero que esto es un reflejo del bajo nivel de o la ausencia de profesionalismo de las policías municipales, es decir,
se tendría que reformar la Constitución y que la seguridad pública sea, digamos, una función a cargo de la Federación y de las entidades federativas. Pero también esto refleja lo que hablábamos antes, la ausencia de consensos y decisiones colegiadas, ¿no? No existen, digamos, criterios, estándares, ni principios de actuación. Ante esta situación hemos observado con preocupación en muchos municipios del interior del estado de Jalisco cómo se presenta el abuso de autoridad cuando, por ejemplo, un caso básico de un padre de familia que va a una tienda a adquirir alimentos para su familia y es detenido y vejado. Pero repito, esto, esto no es sino un reflejo de la ausencia de una falta de unificación, de estandarización de criterios de actuación por parte de la policía, que ni siquiera en algunos casos utiliza el sentido común, ¿no? Ya no hablemos de violación de derechos humanos. Perfecto, perfecto. Mario, por favor. Bueno, coincido con Marcos y creo que sumándole un poco a esa parte es también un reflejo de una carencia de un trabajo colegiado en materia de gestión de crisis, de lo que mencionaba. Es decir, al final, ese trabajo colegiado tiene que generar esas directrices. Hay una parte esencial aquí y tiene que ver con que siempre que utilizas ese tipo de castigos ante la sociedad, existe un alto riesgo de que generes un estallido o generes una sensación de frustración en la misma sociedad. Entonces, lo que tú inicialmente intentaste, que era mantener el control y la seguridad con ese tipo de estrategias, simple y sencillamente puedes activar una situación de enojo e ira contra las mismas autoridades, porque no tienes a la población en un estado, un estado pasivo, sino está agresiva por el confinamiento. Perfecto. Pasamos a otra pregunta que es muy interesante. Dije, ¿de qué manera afecta a las mujeres específicamente esta pandemia? Pues el hecho de que estén en confinamiento, las escuelas cerradas, atendiendo hijos, casas, trabajo, desde el punto de vista de la equidad de género, que lo dejo abierto, es cómo le hacemos con eso. Bueno, creo que hay un tema que sale a la luz, que es el hecho de que muchas mujeres en este momento, una de las principales manifestaciones es que la carga laboral, la carga de familia y de casas, es decir, las mujeres se han encargado de sostener el hogar y la familia en todo este proceso de confinamiento. No para nadie extraño, ni es un secreto que en nuestro país la pasión en las actividades del hogar no es común. Por lo tanto, es más común escuchar esta manifestación de mujeres de que se tienen que encargar de que los niños cumplan con las actividades, que tienen que hacer el home office, de que tienen que hacer actividades del hogar. Y entonces hay mujeres que han solicitado el servicio de intervención en crisis por el nivel de ansiedad que les está llevando este tipo de actividades. Perfecto. ¿Alguien más que tenga algún comentario del tema? Bueno, esta pregunta es específicamente para el maestro Mario. ¿De qué manera puede sugerir que este confinamiento no acabe en tragedias por causas de depresión? ¿Hay alguna sugerencia que ayudarnos y ayudar a otros? Bueno, en este tipo de intervención se manejan intervención en crisis de primer orden y de segundo orden. La intervención en crisis de primer orden se caracteriza por estrategias de contención para mitigar el riesgo de perder la vida o de hacerse daño. Y podemos hacer algunas sugerencias que pueden mitigar. Es el proceso del diálogo, generar comunicación entre las personas. Es muy importante. La gente dice, es que yo quiero platicar, pero platico siempre lo mismo. Es natural, se encuentra en un estado de emergencia, en un estado de miedo, el cerebro es repetitivo, la idea es obsesiva, el discurso es repetitivo. También yo les recomendaría mucho compartir el miedo, compartir el temor, en la medida de lo posible generar una actividad física dentro de casa, si puede hacer alguna actividad de carácter relajación o de yoga,
y solicitar, en caso de que así lo necesite y el nivel de ansiedad sea elevado, solicitar el servicio de intervención en crisis al 911 en México. Pues aquí en Jalisco, por ejemplo, usted marca al 911, le contesta a la operadora y solicita el servicio de intervención en crisis 24 horas, los 365 días del año. Lo van a atender expertos en salud mental. No importa que sea el mismo tema, no importa que sea la segunda vez al día, no importa que sea la cuarta vez en la semana, usted puede marcar. Créame que están capacitados para que le puedan dar el servicio. Entonces, son algunas estrategias de contención, pero ya a corto y mediano plazo creo que la respuesta sería, tenemos que capacitar profesionales. Muchos profesionales de la salud no tienen capacitación en intervención de crisis ni en manejo de gestión de crisis. Gracias, Mario, muy amable, muy interesante. Pues hay demasiada preocupación en el aspecto de esto de valorar los diferentes derechos y cómo enfrentar. Hay un miedo natural de qué va a pasar. Y viene una pregunta importante. ¿Cómo reiniciamos actividades económicas en el país si la pandemia todavía va en ascenso? Marcos, Jorge, Mario. Sí, yo creo, viste, que en definitiva lo que subyace detrás de todo esto es un debate entre el derecho a la vida o la economía, ¿no? Es decir, hay países que han priorizado, jerarquizado la economía sobre la preservación de la vida y ahí observamos entonces los resultados, ¿no? Tenemos el caso de Brasil, tenemos... La verdad es que las economías son irreversibles. Ahora, es evidente que vamos a tener que transitar hacia un proceso de reconversión profesional, reconversión de la industria. Te voy a dar un ejemplo. Hoy hay demanda de ventiladores o respiradores artificiales. Resulta que en la empresa automotriz SEAT de España se descubrió que con el mecanismo del limpiaparabrisas del vehículo se podría transformar eso y empezar a fabricar respiradores artificiales. La verdad que ya lo están haciendo en España y creo que esto es una medida acertada, ¿no? Porque hoy, ¿quién va a comprar un vehículo? ¿Qué sentido tiene mantener la producción de vehículos cuando nadie va a comprar vehículos, ¿no? En cambio, sí se requieren estos ventiladores artificiales. Y yo creo que esto va a tener un impacto en todos los sectores de la economía, incluyendo los servicios. Por ejemplo, en educación, ¿no? Yo mucho me temo que lo que se está proyectando para las universidades, de que a partir del 1 de septiembre comience el ciclo escolar 2020B, yo veo muy difícil, la verdad tal vez mi perspectiva sea un poco pesimista, pero yo veo muy difícil que se pueda reabrir la universidad y que haya clases presenciales, de manera tal que vamos a tener que seguir trabajando con estas plataformas virtuales y vamos a tener que dar clases a distancia, ¿no? Bueno, esto también a los profesores a los profesores tradicionales, que no estamos acostumbrados a dar clases frente a grupo, pues esto implica todo, digamos, un desafío, y lo mismo va a pasar en otros sectores de la economía. Yo creo que lo prioritario va a tener que seguir siendo la producción de alimentos, porque finalmente si no hay, como se dice en la jerga castrense, munición de boca, nadie sobrevive. Y afortunadamente donde se producen alimentos son las zonas o regiones de menor incidencia de esta pandemia. Voy un poco aparejado a lo que el doctor Marcos Pablo comenta. Me parece que habrá efectivamente una reconversión del trabajo. Se va a privilegiar el trabajo en casa, el trabajo automatizado, el teletrabajo. Habrá subcontrataciones, hay que decirlo, subcontrataciones en ciertas empresas para que el trabajo y las cadenas de producción y suministro sean más locales. Quizás habrá, bueno, ya existen ciertos países, ahora México está en esa disyuntiva si seremos un país de proteccionismo laboral, de cadena de suministros, producción. Me parece también que el trabajo educativo, que ya lo comentó el doctor Marcos Pablo,
será dependiente de redes. También me parece que se abrirá un esquema también de constante monitoreo al personal de salud, a personal en aeropuertos, y eso implicará también fuerza laboral, tecnología. Insisto, creo que estamos hablando de un tema prospectivo, pero creo que será la tendencia no solamente en México, sino a nivel global. Y México tiene que tener muy sensible ese tema. México tiene que tener las herramientas para ello. Son cerca de 31.4 millones de jóvenes mexicanos en edad productiva. Es la fuerza laboral más grande que tenemos en México y creo que estamos en buen momento de hacer esa reconversión. Mario, por favor. Sí, para solo poder complementar, y coincido con Alejandro, dos detalles. Creo que el proceso de recuperación económica vendrá de elementos emergentes que tal vez incluso no estamos contemplando hasta ahorita. Y creo que la población que va a ser la que nos va a sacar adelante van a ser los jóvenes, porque este tipo de situaciones requieren de gran flexibilidad al cambio. Y si algo tienen la juventud es flexibilidad al cambio. Entonces, creo que si generamos espacios para que los mismos jóvenes puedan proponer estrategias de solución, nos iría mejor, porque creo que los mecanismos tradicionales para reactivar no tengo la certeza de que nos den lo que esperamos, y más porque la gente tiene la expectativa que a partir de una fecha en específica, la que sea, va a regresar toda la normalidad. Entonces, esa falsa expectativa también va a generar un nivel de frustración. Me parece bien, muy interesante. Nos dejas con un tema complicado para el fin de semana. Una pregunta que creo que ya quedó, que es ¿qué puede suceder si se reactiva la actividad económica? Si existe la pandemia, no sé si quieren agregar algo más sobre ese tema específico. O sea, la otra era cómo reiniciar. Esta es, ya iniciamos la actividad económica y la pandemia está de la mano. ¿Qué hacer en ese caso? Y creo que, bueno, creo que lo han respondido, pero si alguien quiere agregar un tema adicional, adelante. Muy bien, creo que esa estaba en la otra parte. Otra pregunta es, ¿qué va a pasar con los juicios, con los miedos que tenemos, cómo enfrentar todo este tipo de situaciones? Es una pregunta medio confusa, pero quiero pensar que se refiere a cómo enfrentar cuando uno sale todos los miedos que nos han metido, cómo hacer frente en esta vida nueva esa situación. Bueno, se requiere, así como se creó una estrategia de medios y un plan para la contingencia, se tiene que crear una estrategia de recuperación y de regreso a la vida cotidiana. Es decir, también se tienen que generar fases de carácter de medios y de salud mental. Ahora más que nunca se requiere darle monitoreo a la población sobre aparición de problemas de trastornos mentales. Entonces, así como en pocas palabras, creamos un plan de contingencia, tenemos que crear un plan de regreso a la vida cotidiana. No solo dejarlo salir. Ese sería un gran error. Yo quiero abonar un poquito a lo que Mario comentó, si me lo permiten. También como sociedad, como individuos, como comunidad, debemos buscar también la información correcta, no dejarnos llevar por todos los, como le llaman, fake news o los temas estos tabúes que nos dicen que el coronavirus no se puede contagiar de ciertas o tales circunstancias. La verdad es que los gobiernos han tenido hasta cierto punto una buena comunicación, pero sí voy un poquito más de la mano con Mario en el momento que sí las instituciones de salud, las instituciones de seguridad incluso, y vamos, de justicia, tienen que ir un poquito ya con una política articulada en el sentido de ir monitoreando, ir visualizando un esquema que pudiera en un futuro generar una distorsión de la realidad, ¿no? Me parece que también nosotros, insisto, como sociedad, debemos de estar informados y tenemos también el derecho y la obligación de informarnos. Muy bien, perfecto.
Voy a hacer esta pregunta, creo que va dirigida principalmente a Alejandro. Dice, ¿qué pasaría si el gobernador del estado genera el banderazo de salida para reactivar la economía, pero autoridades federales, entiéndase, la Junta Federal se presenta a los centros de trabajo y pretenden clausurar los negocios porque el gobierno federal decretó medidas de aislamiento hasta el 30 de mayo? Bueno, yo creo que el gobernador ya propuso la fase 0, que es de reactivación económica. Cierto que tiene que ser gradual y esto, insisto, es que el Estado mexicano como tal, como su pacto federal, y ese es otro debate muy grande, el gobierno federal impulsó unas políticas, generó unas restricciones, los gobiernos de los estados hicieron lo propio. Me parece que incluso se están formando frentes en el norte, en la región del Bajío Occidente, respecto a cómo ir abordando con los estados vecinos la reactivación económica, de las restricciones, la apertura de visitas y carreteras. Me parece que de momento en Jalisco se va por muy buen camino. Los números lo dicen. No somos un estado de mucho contagio y sobre todo que no han existido tantas defunciones. Ahora hay que valorar el tema económico, el cual me parece que ya se está construyendo las bases, la infraestructura para ello. E insisto, me parece que el Estado mexicano como tal, como pacto federal y bajo una visión de nueva cuenta como interés nacional, interés superior, debe ir construyendo, que sea el parteaguas esto para ir construyendo ya una política de restauración económica y de salud. Perfecto, perfecto. Otra pregunta también muy directa a la cuestión de violación de derechos humanos, que aquí puede ser cualquiera, pero creo que Alejandro, que está al día con este tema en la calle, lo va a poder contestar más fácil. Dice que sí es una violación de los derechos humanos que vendedores que no tienen cubrebocas en la vía pública sean detenidos por esa infracción. Me parece que de momento la seguridad pública está haciendo una labor de convencimiento en el sentido de que cuando ven a un vendedor que supongamos no tiene los recursos para comprar un cubrebocas y que la verdad han estado escasos, la misma seguridad pública, los mismos ayuntamientos, el mismo gobierno del estado, en las diferentes instituciones está otorgando ese cubrebocas. Ha sido una labor de convencimiento muy ardua. Son pocos los casos en los que un personaje o personas en la calle no quieren, ¿cómo se llama?, usar el cubrebocas porque no creen en el virus, así lo manifiestan. Y bueno, se han dado una serie de circunstancias de retención, más sin embargo, me parece que como falta administrativa pudiera encuadrar dependiendo de la conducta de la persona y cuando no, pues sí, entonces existirá un posible abuso de autoridad. Perfecto. Creo que esta pregunta la puede contestar el doctor Marcos. Dice, en la ciudad de Wuhan se aplicará 11 millones de pruebas en 10 días. Y en México, ¿qué se debe hacer contra esa situación? Bueno, está claro que somos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y México ocupa el último lugar en las estadísticas de pruebas aplicadas, de manera tal que nosotros en realidad esto nos lleva a la siguiente conclusión. No conocemos la magnitud de la pandemia en México. O sea, primero se utilizó el llamado sistema Centinela. Son todas aproximaciones, estimaciones, pero mientras no se lleven a cabo pruebas, y ese es otro problema de insumos, o sea, no tenemos suficientes insumos como para llevar a cabo pruebas masivas, que es lo recomendable ante una situación de crisis de esta envergadura. Pero bueno, yo quiero aprovechar también los pocos minutos que nos quedan para rendir un sentido homenaje a los trabajadores de la salud, porque verdaderamente es vergonzoso lo que hemos visto de cómo médicos y enfermeras, por el solo hecho de ser tales, son atacados por algunos ciudadanos, incluso denostados desde el más alto nivel de conducción política, cuando en realidad son nuestros héroes, son la primera línea de defensa frente a esta pandemia, son esos médicos, son esos conductores de ambulancia, son esas enfermeras que lo dan todo para poder superar esta crisis que, repito, es la peor crisis después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y quiero cerrar acá retomando un tema al cual tocó Mario Esparza, que se refiere al tema de la salud mental, ¿no? Hemos visto cómo en países como Italia y España, y creo que México va para allá,
un médico tiene que elegir frente a escasos recursos, como por ejemplo los ventiladores artificiales, tiene que elegir entre salvar una vida y otra, ¿no? Incluso hubo toda una controversia por un manual de ética que presentó el Consejo de Salubridad Nacional, donde se establece claramente que un joven y un anciano, una persona de la tercera edad, pues hay que darle prioridad al joven porque tiene más años por vivir, ¿no? Lo cual, como bien decía un profesor de ética de la UNAM, más que un manual de ética, es un manual de racionalización de recursos. Y esto entonces en Italia y en España ha generado entre el personal facultativo, entre los médicos, las enfermeras que han tenido que tomar esta decisión sobre quién merece vivir y quién no, problemas serios de salud mental. Por eso, tanto en España como en Italia, el papel de los psicólogos es clave para brindar atención y contención a estos médicos y enfermeras. Y yo creo que en el caso de México, cuando se empieza a incrementar el número de pacientes y sobre todo de funciones, los psicólogos van a tener también que brindar atención a los médicos y enfermeras. Muy bien, perfecto. Esta pregunta creo que la puede contestar de manera muy bien Mario, que dice, ¿cuál es la intervención en crisis para la niñez que vive en estrés emocional por el confinamiento, aunado a la violencia intrafamiliar que vulnera sus derechos humanos? Bueno, creo que aquí la recomendación concreta sería el que la persona que viva en una situación de violencia intrafamiliar se comunique al 911 y solicite el servicio de intervención en crisis, que vuelvo a repetir, es 24 horas, los 365 días del año, o en todo caso, que marque al 1058-5200 y que solicite el servicio de asistencia COVID, que es el Centro de Ciencias de la Salud, brinda servicio de intervención en crisis. ¿Por qué es importante? También el Instituto de la Mujer lo tiene. Es importante que estas personas reciban de una orientación y un seguimiento constante porque volvemos al tema que ya hemos platicado, el confinamiento ha elevado el nivel de violencia. Por lo tanto, necesitamos darles un seguimiento, necesitamos darles el servicio de emergencia y necesitamos que tengan, por favor, se den la oportunidad de hacer el llamado para que podamos darles el servicio, porque a veces es complicado el servicio si no conocemos que lo están viviendo. Perfecto, muy amable. Y una última pregunta que habla de seguridad nacional, la voy a decir. No, ya llegó otra pregunta. Vamos a hacer un par de preguntas más y vamos a cerrar, yo creo, el foro, porque si no, para dar. Entonces va a ser una pregunta que habla de seguridad nacional y creo que Marcos, el doctor Marcos nos puede ayudar con ella. Dice, ¿cómo ejercer control de las fronteras? Si se debe considerar la asistencia a inmigrantes, pero al mismo tiempo la seguridad nacional. Bueno, es un tema, la verdad, muy delicado y controvertido. Por ejemplo, Estados Unidos, como nación soberana, decidió ya cancelar todos los trámites de visa y además el gobierno lo ha dicho públicamente que la atención va a ser prioritaria para los ciudadanos. Es decir, que dentro de este hecatombe que está sufriendo Estados Unidos, todos los migrantes carecen de cualquier tipo de cobertura o de atención médica, ¿no? Hay que tener en cuenta el desastre humanitario que se va a producir en los campamentos de refugiados. Por ejemplo, en Sudán del Sur se han identificado brotes de coronavirus. Estamos hablando de personas que están hacinadas en estos campos de refugiados. El caso de la isla de Lesbos, por ejemplo, en Grecia, Alemania accedió a trasladar menores de edad, particularmente niños, para salvarlos de una muerte segura. La verdad es que la mayoría de los estados han cerrado sus fronteras han tomado esa decisión de cerrar su frontera, lo cual además tiene un impacto muy importante sobre la economía, un impacto negativo, pero es evidente que ya de por sí veníamos arrastrando un asunto crítico que era el problema de los refugiados, pero también de los desplazados, es decir, aquellas personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares, fundamentalmente por tema de violencia, y dentro de un mismo territorio nacional también carecen de vivienda
y de satisfactores básicos de sus necesidades. Es un tema muy complejo. La verdad que tiene muchas aristas, pero eso es lo que yo podría más o menos dejar como reflexión. Muchas gracias. Perfecto. Y una última pregunta que va directo a cualquiera que desee contestar, y es más, me gustaría que contestara cada quien una parte para que también se despidieran y cerraran el panel correctamente. Dicen, ¿creen que de alguna manera cambie la pandemia, que esta pandemia cambie de alguna manera los derechos humanos en relación con los derechos de los trabajadores, con los derechos de salud, con la economía en general? Bueno, espero que sí. En lo personal, creo que esto debe dejarnos un aprendizaje. Yo puedo decir del tema que me compete, que es el área de salud, salud mental específicamente. Esto nos va a obligar a que se modifiquen currículas académicas, a que se modifiquen planes de estudio universitarios, a que se den cuenta de que no teníamos profesionales capacitados para este tipo de situaciones, y esto va a obligar a generar un debate académico, científico, que al mismo tiempo va a generar un cambio en la condición de los derechos humanos de los trabajadores. La salud laboral de los trabajadores es importante, y quiero cerrar con una idea que retomó muy bien Marcos Pablo, y es: después de que tengas que decidir la vida de una persona, ¿qué nivel de estrés vas a vivir? Ya hablándolo de forma específica con los profesionales de la salud, médicos y enfermeras. Va a pasar algo similar a lo que sucede con los combatientes después de estar en estado de combate. Es decir, todas las afectaciones emocionales que viven, que tienen que recibir de tratamiento para reintegrarse a la sociedad, porque ellos, al ser la primera línea de respuesta, también tuvieron y tendrán afectaciones emocionales. Entonces, el trabajo de la segunda línea de atención va a ser crucial para que esos profesionales de la salud sigan trabajando, porque seguimos teniendo diabéticos, hipertensos, seguimos teniendo pacientes con cáncer. Esos pacientes siguen estando ahí y esperan de profesionales de la salud listos y dispuestos para trabajar. Muy bien. Alejandro, por favor. Bien, me parece que sí habrá un punto de inflexión en materia de derechos humanos, en particular por el derecho a la vida, el derecho a la salud. Espero que así sea, en el sentido de que año con año generalmente son de los rubros donde existe más recorte presupuestalmente a nivel federal. Siempre hay un debate grandísimo sobre los proveedores de medicamento, los proveedores en materia de equipamiento, y espero que este punto de inflexión sea para de verdad generar una inversión importante en materia de salud. En el tema laboral me parece que también habrá un cambio, no radical, pero sí de más conciencia, en el sentido de que se respeten un poquito más las condiciones laborales. Hoy, patrones y trabajadores, con todo lo que estamos viviendo, tendrán más conciencia de lo que están realizando, no desperdiciar los recursos, muchas veces se pueden desviar en otros sentidos. Y bueno, en materia de seguridad sí habrá alguna cambio. Con la pandemia han reducido en todo el país cierto número de delitos, otros se han incrementado, pero sobre todo un punto donde debemos de fortalecer más, y aquí también hago un llamado a la comunidad, a la sociedad, de manera individual, al ciberdelito. Estamos confiando demasiado en las páginas web, que como ahorita no hay tiendas de autoservicio, tiendas de suministros, se nos hace muy fácil comprar en ciertas páginas, en ciertas ligas, y a veces de ellas son apócrifas, y bueno, o que nos venden esquema de salud, nos venden cubrebocas, nos venden gel antibacterial, etcétera, etcétera, y no tenemos la información correcta para poder detectar de un momento a otro cuando es un fraude. Entonces, me parece que sí habrá un punto de inflexión en materia de derechos humanos, en materia de seguridad, en materia de salud. La educativa, como ya lo dijo Mario, los muchachos de las nuevas generaciones se adaptan más fácil, pero habrá otros que vayan a ingresar a un nuevo ciclo escolar, habrá otros que se estén incorporando en materia de educación a nuevos grados, y van a crecer con el botón a distancia, y si algo es que el Internet no tiene palabra de honor, ¿no? No necesariamente siempre funciona. Y bueno, son de las
cicatrices que creo que nos van a quedar de por vida. Los que estamos actualmente en esta generación, me parece que este punto de quiebre y de inflexión definitivamente va a cambiar nuestro modelo de vida. Será complejo ahora salir a la calle y ver en la misma fila de un banco, de un cine, de un teatro, ver una persona que tose o estornuda, ¿no? Será algo incómodo hoy en día ya. Entonces, me parece que también debemos de tener esa cultura y esa conciencia, ¿no? Perfecto, muy, muy claro. Marcos, por favor. Con Alejandro, que creo que esto es un punto de inflexión y ya se están viendo algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, algunas modas o ideologías que importábamos del viejo mundo, el feminismo a ultranza, por dar un ejemplo, ya han sido borrados por el coronavirus. Por ejemplo, en España, 5 días antes de la famosa marcha del 8M, del 8 de marzo, hubo recomendaciones de evitar eventos masivos y sin embargo estas feministas a ultranza se salieron con la suya y hoy sabemos que 16.000 personas se contagiaron de coronavirus, que la propia titular del Ministerio de la Igualdad, Irene Montero, que la esposa del presidente Sánchez de España, que la madre del presidente y otras figuras de primer nivel adquirieron el COVID-19 en esa marcha. Incluso estudios científicos serios dicen que de no haberse llevado a cabo la marcha del 8M por capricho de estos grupos feministas a ultranza, probablemente España hubiese tenido alrededor del 80% menos de contagios y por tanto de defunciones. Y además, frente a la destrucción de nuestras economías, ¿quién va a querer darle dinero o subsidio a esto que en España se llaman los chiringuitos? Porque también hay que decirlo con todas las letras, los derechos humanos son un buen negocio, muchas organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, se han visto beneficiadas por el Estado, y yo creo que al no haber suficientes recursos, en la asignación de recursos el Estado va a tener que prescindir de estas organizaciones no gubernamentales. Esto es un cambio, es un punto de inflexión que ya lo estamos viviendo. Muy, muy interesante. Bueno, con esto damos por concluida el panel de derechos humanos y en materia de justicia, en materia perdón, temas de derechos humanos y de justicia. Y les recuerdo agradecerle a los tres ponentes, a Mario, a Marcos, a Alejandro, el esfuerzo que hicieron por conectarse, por prepararse, por compartirnos su conocimiento y sus buenos su sabiduría realmente y sus experiencias que tienen diario. Agradezco mucho a Mava México por permitirnos de nueva cuenta estar con ustedes y estar siempre buscando una capacitación y una actualización en temas interesantes, a la Red de Derechos Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por los espacios que nos han dado, al Consejo de la Judicatura al cual yo pertenezco y que me siento orgulloso de que podamos armar este panel. No hay mucho más, solo invitarlos a que la semana que entra seguimos con nuestros temas de capacitación. Ahora vamos a tomar como centro la cuestión mercantil y civil en tiempos de crisis económica. Vamos a hablar desde otro punto de vista. No me queda más que agradecerles a todos que nos hayan acompañado, esperando que lo hayan disfrutado como yo lo hice y que nos sigamos viendo pronto y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por todos. Hasta luego. ¿Qué sigue, compañeros? Sigue que ya te puedes ir a tomar una buena cena que te la ganaste a pulso, te la ganaste a pulso y que te atiendan bien, atiende bien a tu familia después de haber ido a Mario. Creo que tenemos que empezar a trabajar más de cerca en todos los temas. Entonces, es que eso es lo que sigue. Yo creo gracias que y muchas felicidades a todos. Gracias.
Gracias a Entonces, todos. Gracias. Oigan, agradecerles y hacer tirar ahí el buscapiés de cuando esto nos podamos reunir ya fuera del contexto académico, ahí hacer una chorcha y programar ya algo presencial, ¿no? Claro. No, el tema va a dar para mucho hablar, mucho más de lo Claro. que... Esto solamente, realmente es la punta del iceberg. Como dice Mario, cuando regresemos a la vida, vamos a ver las consecuencias y vamos a tener que enfrentarlo de una manera muy compleja, porque es algo que es fuera de la concepción. Estamos creando desde puntos de vista filosóficos cómo enfrentar este tipo de situación. No es que tengamos experiencias previas, es una experiencia previa en la historia. Claro. ¿Sí? Entonces, la forma en que lo vamos a enfrentar vamos a ver de qué estamos hechos los seres humanos. Sí. Y la otra, creo que esta experiencia tal vez se vaya a repetir cada 5 o 10 años, ¿eh? Pues ese es otro a lo tema. mejor la Tierra los necesita. Yo creo que sí. La pregunta es, y se escuchaba mejor un poco crudo, muchos decían que era una forma de depurar la población. No. Si lo vamos analizando con los que van a nacer en diciembre. Sí. Oye, ese dicho es como que se haga la voluntad de Dios en los güeyes de mi compadre. Pues sí, yo no sé. Sí. ¿No? Pero... La generación COVID-19, ya así es. Sí. Bueno. Pero hay que enfrentarlo, hay que echarle, creo que un freno a la vorágine que traíamos al entender que vivimos uno al lado del otro y que necesitamos darnos la mano mucho más de lo que nos dan ahora. Así es. Saludos a todos. Voy a dar por finalizada la plática. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Muchas Gracias a todos. Hasta luego. Cuídense. Bye bye. Hasta luego. Gracias. Gracias.